Venimos por la otra punta. Vienen por la otra punta, como en la misa, ¿viste? Que Yari. Conviene Esa. Diana. Tu celu. 46. 38. Gracias, Diana. Así como suena, ¿no? Sí. Teléfono. Dale. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. ¿No está muy fuerte? No. Alicia. Bien. Ya arrancamos. 2 segunditos y ya estamos. 42, Sí. 69, 86. La próxima vez vamos a poner quizás un cuadernito para que las que tengan ganas de seguir enterándose de estas actividades que vamos ofreciendo, les podamos avisar. Yo tengo una lista de difusión, vieron en el teléfono una lista de difusión de toda la gente que en algún momento he atendido o que ha venido a charlas o que por ahí sigue estas cosas. Entonces, para poder avisarles, las que tengan interés, bueno, claro, les está pidiendo ahí el número de teléfono para las que quieran las podemos agregar, porque doy charlas bastante frecuentemente, hacemos talleres, hacemos, bueno, consultas individuales también, atiendo todo el tiempo, pero para las que quieran para poder estar al tanto de las actividades que vamos ofreciendo. Y si alguien en algún momento no quiere recibir más los mensajitos, me manda un simple mensajito de texto y lo sacamos de la lista. O sea, nadie está obligado a recibir lo que tiene ganas de recibir. Bueno, ya estamos en la recta final. Hay muchas de ustedes, no hay ningún hombre, ¿no? No. Qué cosa, ¿eh? Siempre somos las mujeres. Y tan interesante que sería que ellos también escuchen, ¿no? Porque tanto que les cuesta hablar a los hombres también, y a nosotros también, ¿no? A nosotros también. Pero sería muy interesante. A veces tenemos suerte y hay algún valiente que se anima. Bueno, vos ibas a hacer una presentación. Iba a presentarte a vos si querés. Presentame. Bueno, buenas noches. Patricia Mullen es psicóloga social, terapeuta en descodificación biológica, facilitadora en constelaciones familiares, es escritora además. La idea de la Casa del Viento, ya para los que ya lo conocen, el espacio es generar y proponer cosas que nos movilicen, que nos hagan encontrarnos con nosotros mismos y que puedan modificar un poquito nuestra realidad para mejorar como personas y para encontrarnos a nosotros mismos fundamentalmente. Así que, bueno, hoy va a dar una charla que se llama Lo que no se dice, ¿a dónde va? ¿No? ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿algo más? No. En el mes de junio, Patricia va a empezar a dictar la formación. Ella es formadora, ya ha estado como formadora en Buenos Aires y, bueno, está haciendo también una próxima formación en Los Ángeles, ¿no es cierto? Con Mauricio. Sí. Y va a empezar a formar todos los interesados que estén acá en Pehuajó y en la zona, va a empezar a formarlos con toda la información de la descodificación biológica, que ahora les va a contar de qué se trata. Así que bueno, algo más, me parece que nada más. Bueno, bienvenidos. Bueno, eso se los cuento al final, lo de las formaciones que vamos a ofrecer. Vamos a empezar la charla porque nos demoramos unos minutitos y en general me gusta ser puntual para los que llegaron temprano, así que pido disculpas por los minutos de demora. Bueno, la charla de hoy, así como dijo Clara, la intención que tiene, como todas las charlas que voy ofreciendo, es la de poder hacernos más conscientes de nosotros mismos, poder darnos cuenta de cuántas cosas están incidiendo en nuestra vida todo el tiempo y no lo sabemos. Y como normalmente tenemos bastantes dificultades y bastantes
conflictos en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en nuestra vida, con nuestro físico, con nuestras enfermedades, con la forma en que nos manejamos en la vida en general. Esta charla parece, a lo mejor a muchas personas les puede parecer, ay, lo que no decimos, ¿qué importa lo que no decimos, no? Pero por algo todos ustedes vinieron, o sea, algo tocó en ustedes porque por algo están sentadas acá, ¿no es cierto? No fue indiferente, o sea que todos sabemos que hay cosas que nosotros no decimos, y normalmente en las cosas que no decimos está como lo más importante, lo medular, porque por algo no lo decimos, ¿no es cierto? Entonces, poder como sacar a la luz esta información, ser conscientes, ver en qué parte de nuestra vida nosotros no estamos diciendo lo que necesitaríamos decir y por qué no lo estamos diciendo y qué tipo de cosas no estamos diciendo, es interesante para que podamos estar más atentos, más atentas y ver en qué cosas podríamos cambiar quizás esto, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas ideas para que puedan irse hoy dándose cuenta la cantidad enorme de cosas que cada una de ustedes no dice y yo tampoco digo, ¿sí? Entonces, vieron que hay una frase que es de la física, ¿no? Que nada se pierde, todo se transforma. Hay una canción de Drexler, ¿no? También que dice nada se pierde, todo se transforma. Significa que todo lo que el ámbito en el que nosotros nos movemos está constituido por emociones, por pensamientos, por relaciones, por sentimientos, Estamos todo el tiempo fluctuando y como si fueran nadando en medio de todas esas energías. Los pensamientos son energías, las emociones son energía, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, todo esto son energía. Los vínculos son campos energéticos también. Entonces fíjense que la energía, si uno la pudiera ver, está ahora en este momento está interconectándonos a nosotros, a todas nosotras. Entonces, en nuestra vida esto pasa todo el tiempo. Entonces, cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos está generando algo en el entorno en el que nosotros nos movemos. Entonces, esa energía de lo que sentimos, de lo que pensamos, a algún lado va a parar. Yo a veces puedo pensar que yo estoy pensando una cosa y nadie se entera, ustedes no saben lo que yo estoy pensando y ese pensamiento es inocuo, no quedó ahí, ¿no es cierto? Pero esto no es así, porque hoy se sabe que todo es, vieron desde el paradigma de la física cuántica que tanto se está hablando ahora, todo es resonancia, todo es vibración, todo está resonando, todos estamos resonando con el otro, ¿sí? Nos están espejando, todo el tiempo nos estamos espejando entre nosotros, o sea que hay como energías que van y que vuelven permanentemente. Entonces es importante tener esta conciencia para poder comprender todo lo que vamos a ver después. Para que nosotros podamos entender bien de qué estamos hablando hoy, es importante ver 3 o 4 ideas fundamentales. En primer lugar, el proceso a través del cual nosotros nos relacionamos con la realidad. Ustedes piensen que esto es como si fuera un circuito, ¿no? Hay una cierta realidad afuera, yo la percibo a través de mis sentidos, hago una interpretación de esa realidad que percibo, y eso ocasiona en mí pensamientos, sentimientos, emociones, que tienen que cumplir como si fuera un ciclo, o sea, realidad, interpretación, emoción o sentimiento y acción consecuente con esa emoción o sentimiento que tuve, como un proceso, ¿sí? Pero sucede que ese proceso, en muchísimos casos, se detiene en el último paso. Se hace todo el proceso y queda la emoción o el sentimiento detenido y no se hace nada, no se hace el paso siguiente, último, que sería como el ciclo completo que hace una interpretación de la realidad o una situación X. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, si yo no actúo como consecuencia de ese proceso, hay algo que queda como si fuera trunco. Se hizo el proceso, pero se detuvo ahí. Entonces esa energía justamente queda sin procesarse, porque supónganse, vamos a dar un ejemplo para que sea más gráfico. Supónganse que yo, no sé, veo un accidente y estoy terriblemente angustiada, entonces interpreto la realidad de una forma, tengo un sentimiento de angustia, de terror y qué sé yo, y me voy a mi casa y me quedo así, tratando de que eso se me pase solo. No es lo mismo que si yo hablé con una amiga, lloré, mi amiga me abrazó, descargué, procesé, ahí se hubiera hecho el ciclo completo. Pero si yo quedo con esta emoción metida en un rincón de mi casa,
esa emoción no drenó, no me atravesó a mí esa energía, sino que quedó bloqueada. Esto lo hacemos nosotros permanentemente en nuestra vida, en otras situaciones que no son tan traumáticas, sino más cotidianas, más naturalizadas, pero entonces queda como inconcluso este proceso. Otra idea importante para comprender todo esto es una ley de las constelaciones familiares. Algunos de acá han estado en alguno de los talleres que yo doy cada tanto, algunos no habrán estado nunca, pero es una forma de trabajo en la cual una de las leyes más importantes es la pertenencia. ¿Qué significa esto? Que toda situación que ha sido vivida por un sistema familiar, o toda persona que ha pertenecido a un sistema familiar, aunque ya no esté viva, tiene como el derecho a ser parte, a ser integrada, a ser reconocida. Un bebé que no nació, una persona que fue excluida por una enfermedad mental, por ejemplo, una persona que es adicta, una persona que está presa, una persona que estafó y robó en un sistema familiar, cosas que ocurren en todos los sistemas familiares. Entonces, supónganse que ha habido una situación de esas, entonces no se habla de eso, ¿no es cierto? En general no se habla. Entonces esa persona, esa situación quedan como relegadas, despegadas del sistema, porque el sistema quiere como, conscientemente las personas del sistema quieren excluir esa información porque es molesta, es dolorosa, es incómoda. Entonces, desde las leyes de los sistemas familiares, la parte profunda del sistema tiene como digamos, una fuerza que vuelve a traer al sistema eso que ha sido excluido. O sea, toda persona o situación que pertenece a un sistema familiar tiene que estar integrado para que el sistema esté como si fuera en paz, en lo profundo. Más allá de lo que nosotros nos decimos, lo que nosotros hablamos desde lo consciente. Estamos hablando de las fuerzas poderosas e inconscientes que ligan un sistema familiar. Entonces, cuando hay algo que se ha excluido, persona o situación que ha sido excluida y de la cual no se habla, el inconsciente familiar va a buscar la forma de volverlo a traer a la superficie, de volver a mostrarlo, hasta que se integre o se procese o salga a la luz la información emocional dolorosa que está asociada a ese suceso. ¿Se entiende? Otro concepto importante de ver en esto es, habrán escuchado muchas veces hablar de nuestra sombra, ¿no? El psicoanalista Carl Jung habló mucho de la sombra, y normalmente tenemos este concepto de que la sombra es algo malo, algo negativo, algo oscuro, ¿no? Por algo es sombra, y entonces como que nadie quiere conectar con su sombra. Yo le daría como una connotación de decirle, mi sombra es aquello que yo no trabajé todavía, aquello que no tengo integrado, que no pude procesar. Supónganse que yo fuera una persona violenta, pero me cuesta reconocer que soy una persona violenta, no me gusta. Yo digo, no, yo soy pacífica. Bueno, eso sería una parte de mi sombra, algo que está y yo no quiero, me resisto a integrar porque no me gusta, porque hay que ser bueno, hay que ser pacífico, hay que ser, ¿no? Entonces, la sombra sería aquello que no tenemos trabajado y que no tenemos integrado. Y es importante saber que todos tenemos todo tipo de emociones, que todos tenemos un poco de manipuladores, de agresivos, de violentos, de buenos, de pacíficos, de amorosos, de divinos, de enojosos, de todo. O sea, todos tenemos todo, pero desde lo consciente queremos siempre como ser buenos, tener como el cartel de persona aceptable, ¿sí? Socialmente, además, porque la mirada de los otros es algo como muy importante para nosotros. Entonces, esta sombra tiene que ver con lo no dicho en los sistemas familiares, ¿sí? Hay una resistencia a una cierta información, entonces el sistema familiar profundo va a tratar de mostrar. Vieron que hay familias en las que se repiten ciertos patrones, ciertas situaciones, no sé, la abuela perdió el primer hijo, la nieta pierde el primer hijo, o la madre también pierde el primer hijo, o un papá se muere a los 39 años y el hijo se muere a los 39 años, o uno mismo en su vida muchas veces no ha visto situaciones reiteradas. Elijo un hombre violento como pareja y después me separo y elijo otro y vuelvo a elegir un hombre violento, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque no estoy entendiendo que hay una información que se está mostrando, y el inconsciente familiar me lo vuelve a poner. Otra frase de Carl Jung dice que
las personas que no aprenden de los hechos desagradables de sus vidas, más o menos dice esto, fuerzan a la conciencia cósmica, entonces, a mostrárselo reiteradas veces hasta que uno puede comprender para qué está viviendo esta situación. Que este es parte también del nuevo paradigma de conciencia que hoy tenemos la posibilidad de tener. Darnos cuenta que las situaciones que vivimos no son casuales. No elegimos personas por casualidad. No vivimos relaciones de pareja por casualidad. No tenemos conflictos determinados por casualidad. Estamos alineando, resonando de acuerdo a la información inconsciente que ya traemos de nuestra familia, con cosas que son afines a los conflictos que yo tengo. Es muy raro, por ejemplo, que una persona que está en una relación de pareja violenta no haya tenido antes en su familia un padre o una madre violento. Es prácticamente imposible que yo viva una situación así si no la he vivido antes. Entonces venimos como si fuera resonando con nuestros conflictos. Entonces es importante saber que todo lo que nos vaya pasando tiene que ver con nosotros, ¿sí? Que no hay nada que sea por azar, por mala suerte, por, bueno, karma, los que crean en... Pero bueno, tiene muchas de esto, ya nos estaríamos metiendo en otro tema. ¿Qué pasa cuando algo no se dice en un sistema familiar? Eso oculto es como que va tomando una dimensión mayor. Vamos a dar un ejemplo para que se pueda comprender. Supónganse que mi abuela hubiera sido francesa y hubiera abandonado a mi madre cuando mi madre era chiquita. Mi madre vino acá en un barco, nunca la volvió a ver a su madre, estoy inventando una situación, no es real. Mi madre se crió con una tía, con otras personas. Bueno, entonces mi madre, como tiene un dolor tan grande y un trauma tan grande por ese abandono, nunca jamás me va a hablar a mí, que soy la nieta de esa abuela francesa, de su madre. Entonces son esos temas tabú, esas cosas de las que no se hablan. A veces las personas en las consultas me dicen, yo no sé nada de mi abuela, o no sé nada de mi abuelo, no tengo ni idea, mi papá nunca habló, mi mamá nunca habló. ¿Les ha pasado esto? ¿No? Que a veces sí y a veces no. Entonces, ¿por qué es esto? Porque por supuesto mi madre tiene un trauma con la situación, hay toda una cosa dolorosa asociada a ese abandono que ella sufrió cuando era chica, entonces no lo va a nombrar. Entonces, ¿qué me pasa a mí como nieta? Yo la veo a mi madre, me doy cuenta que no habla, que no dice, empiezo a pensar, ¿y qué habrá pasado con esta abuela? Y cuando le pregunto a mi madre me dice, no, yo de eso no hablo. Entonces empieza a ser como un globo más grande, ¿no es cierto? Como si se empiezan a crear capas energéticas alrededor de ese silencio, de eso que no se dice, y se hiciera cada vez más grande. Y hoy se sabe que energéticamente los secretos o las cosas no dichas en las familias son como los agujeros negros en el universo. Vieron que chupan energía, que a veces desaparecen cosas, naves o personas, ¿no? Son como agujeros negros los secretos, que es como que eso fueran un remolino que absorben energía del sistema familiar y de las personas que pertenecen a ese sistema. Entonces, como una frase así como para tener en cuenta, sería que la verdad siempre sana, la verdad siempre alivia, siempre libera, siempre hace que lo que está oculto, generando una influencia desde lo oculto, deje de ejercer esa influencia. Y cuando deja de ejercerse esa influencia desde lo oculto, el clan es como que se sana, se libera. Eso ya no se va a mostrar más, por lo menos esa situación no se va a mostrar más. Vieron que muchas veces nos pasa que hay ciertas cosas que hemos vivido, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacemos con los padres, con las parejas, con los hijos? Pero situaciones que hemos vivido traumáticas, decimos, ¿cómo le voy a contar a mi hijo que me pasó a mí tal cosa cuando tenía 7 años? Supónganse que a mí me hubieran abusado cuando yo tenía 7 años. ¿Cómo le voy a contar yo a mi hija o a mi hijo que a mí me pasó esto? ¿Cómo le voy a contar algo tan horrible? ¿No? Lo que yo no sé es que mi hijo o mi hija a nivel inconsciente lo sabe, porque desde que era embrión tiene esa información en sus genes, esa información emocional está en su inconsciente, y si yo jamás he hablado de esa situación, el inconsciente familiar, por todo esto que les venía contando, va a mostrar otra vez la misma situación en otra persona del sistema. Entonces puede ser casualmente, que no es casualmente, que de pronto mi hija tenga una situación de abuso o una nieta tenga una situación de abuso.
¿Me entienden cómo funciona? Como que el inconsciente lo vuelve a mostrar, porque dice que hay una energía que hay que elaborar, hay que procesar, hay que terminar de drenar. Y si nunca se dijo, esa energía está dum, 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 como una cosa en tensión. Todo lo emocionalmente no procesado es como una cosa en tensión. ¿Vieron cuando un corazón late? Hace bum, 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 ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta que no se procesa, no se saca para afuera, eso sigue como en tensión. Y como eso sigue en tensión, sigue demandando como una energía importante. Es como que el sistema familiar, sin saberlo, estuviera siendo así, sosteniendo algo que está ahí tratando de aflorar, y en ese hacer así simbólico, ¿sí? Que es desde lo inconsciente, por supuesto, se nos va muchísima energía, y esa energía está restada de nuestra vida presente. Entonces, como un regalo para nuestros hijos, aquellas cosas que hayamos vivido, que hayan sido traumáticas, dolorosas, que no hayamos podido decir en algún momento, quizás cuando sean grandes o cuando estén durmiendo, que esa información entra directamente al inconsciente, sobre todo la podemos llegar a decir, sobre todo si vemos que nuestros hijos están teniendo ciertas dificultades, ¿no? Muchas veces se ve, bueno, lo voy a hablar un poquito más adelante, pero como principio, la verdad siempre es sanadora, porque lo que estaba acá y yo ahora lo pongo acá, deja de ejercer una influencia desde lo oculto. Como principio, por lo menos vayan pensando eso. Muchas personas vienen a la consulta y me dicen, porque yo trabajo también con lo que es psicogenealogía, o sea, toda la información transgeneracional, el árbol familiar, los hilos inconscientes, todas estas dinámicas profundas que manejan los sistemas. Entonces, vienen personas a la consulta y me dicen, no, pues yo quiero cortar esta situación, quiero sanar el árbol, ¿no? Como si fuera un título. Más allá de que es totalmente respetable, que uno quiere sanar el árbol, ¿no? No, porque no quiero que mis hijos vivan las mismas cosas que viví yo, o no quiero que pase tal situación otra vez. Estos son los que se llaman los buscadores en el árbol. Por ahí les ha pasado a alguno de ustedes que a lo mejor se puso a investigar de pronto qué pasó con esa abuela, de dónde vino. A veces vienen personas y dicen, no, yo estoy tratando de averiguar que mi abuela sé que tuvo unos hermanos que estaban no sé dónde, y hasta se van a España a ver si encontraron a alguien. ¿Conocen a alguien así? ¿Vieron que a veces pasa? Esas personas están buscando algo en el clan, están buscando sacar a la luz una información. Esa persona está sintiendo de manera inconsciente que hay algo que lo lleva a buscar, averiguar, investigar, porque hay algo que tiene que encontrar como un sentido dentro del árbol. ¿Sí es micrófono? Espero que no me... Hola. Tengo un karma, ya lo dije muchas veces en todas las reuniones, tengo un karma que no me andan los micrófonos. Porque ustedes piensen en esta cuestión de la información inconsciente que todos traemos. Desde que somos embrión, ya cargamos con la información genética, no solo en lo físico, sino todas las emociones y traumas irresueltos que tuvieron bisabuelos, abuelos y nuestros padres, está como información en nuestros genes. Entonces, así como nos parecemos en la nariz, en los ojos, en el pelo, en la altura, en los gestos, hay otra información que no se ve que también está presente. Entonces, ¿para qué repite el inconsciente las situaciones? Sería justamente para poder integrarlas. Por esta ley de la pertenencia que les dije al principio, que todo lo que es un sistema familiar tiene que estar integrado, reconocido y tiene que tener un lugar. ¿Se comprende? Si hay algo que no entiendan, me lo preguntan, por favor. Acá es importante que ustedes tengan una noción de lo que es la información transgeneracional, ¿no? Para poder entender esto que no decimos. Son todas estas cosas de las que hemos estado hablando, porque nuestro árbol familiar funciona como si fuera un ser vivo. Nuestro inconsciente familiar funciona como un ser vivo, que nos va utilizando a nosotros como si fuéramos títeres, como dice Alejandro Jodorowsky, para repetir ciertos destinos, para mostrar ciertas situaciones. Y nosotros vamos por la vida creyendo que tenemos libertad, libre albedrío, que decidimos, que elegimos, que yo elegí esa pareja porque es re hermoso y me encantó, o que yo soy abogada porque me encanta el derecho.
Eso es lo que nos decimos de la boca para afuera. Pero en realidad quien nos está llevando así como con un hilito, anda, vos andá y sé abogada porque en este clan familiar está lleno de injusticias. Vos andá y estudia medicina porque acá hubo gente en el campo que se murió sin atención médica. Vos andá y estudiá, no sé, lo que sea que uno haya estudiado, hay una explicación para eso que yo estoy estudiando. Son reparaciones que busca el árbol, son compensaciones que busca el árbol. O por ejemplo, no sé, o ha habido una guerra y tengo un abuelo que mató a un montón de gente. Entonces, ¿qué pasa después? Si yo tengo 10 hijos, como una compensación del árbol, a ver, hay que compensar tanta muerte, hay que dar vida otra vez, ¿no? O hombres que tienen muchos hijos con muchas mujeres y uno dice, oh, ¿no? Desde nuestra mente consciente. El árbol familiar tiene un para qué, hay un sentido de eso que está pasando. Entonces nosotros somos como títeres del árbol que nos va utilizando para mantener una cohesión en el sistema, una unión en el sistema familiar y para que todas las cosas que han sucedido, a todas las cosas se les dé un lugar, ¿sí? A ver, ahora vamos a lo más interesante, que sería... Sí. Lo cual no quiere decir que lo que uno eligió sea algo que a uno le gusta y que su energía vaya a ese lugar, o sea, no necesariamente que te lleva a tener solamente, sino que hay un impulso. Sí, sí, por supuesto, o sea... De repente vos le das esa energía está buena por ahí para sanar Sí, el árbol, pero sí. puede hacer una profesión de abogado, de médico, de lo que sea, que tenga un sentido. Por supuesto que sí, no quiere decir que esté mal lo que estamos haciendo, ni la profesión que hayamos elegido, ni que nos hayan llevado en la nariz, ¿no? Sino que hay un condicionamiento previo que hace que yo elija eso. Y es interesante cuando uno encuentra a ver cuál fue el sentido de la profesión que uno eligió. Es genial cuando uno se da cuenta de esto. Yo siempre cuento el caso de una persona que atendí que era una persona de otro país, y el papá cuando era chiquito lo abandonó, entonces la madre se vino a la Argentina con él chiquitito. Nunca lo reconoció el papá, fueron 2 o 3 veces al país de origen a ver si el papá lo reconocía, que le diera el apellido, nunca se lo dio. Y este muchacho estudió abogacía y fue especialista en familia, derecho de familia. Claro, necesitaba una reparación, ayudar a los que estaban con sus derechos de familia vulnerados, ¿no? Y fue un excelente abogado. Y después encontró, miren qué maravilla lo que es la vida, ¿no? Encontró en su ámbito de trabajo un juez grande, un hombre grande, como de la edad de su padre, que lo adoró, lo amó, le dio un lugar, le dio reconocimiento, le dio todo. O sea que la vida le permitió como reparar la historia familiar, porque esto también, estamos todos conectados. Lo que yo hago para otro, lo hago también para mí. No estamos separados todos nosotros. Creemos que sí, pero estamos todos unidos. Y lo que yo hago para uno o para el otro también me resuena a mí. Para nuestro inconsciente no hay diferencia entre ella y yo. Somos lo mismo. Estamos compartiendo todos un campo de energía. Entonces digo, es interesante saber que como esto que dijo Clara está buenísimo, porque es cierto, uno puede disfrutar un montón de ser médico, de ser abogado, de ser terapista ocupacional, de ser músico, de ser esto, de ser lo que sea, pero es muy interesante entender por qué soy lo que soy. Porque, ¿qué me está haciendo hacer mi árbol con esta profesión que estoy teniendo? Bueno, ¿qué creen ustedes que son las cosas que no decimos? A ver, ¿qué se les ocurre así como una primera pregunta? Las cosas que no decimos dicen en realidad. Sí, totalmente, sí. Las cosas que no decimos son cosas que están en general teñidas por un juicio. Las cosas que no decimos porque pensamos que son vergonzosas, humillantes, que son cosas aberrantes, que son traumas, sufrimientos, dolores, cosas que están mal. Nuestra mente consciente enjuicia situaciones, entonces no las dice. Esta es la base de lo que no decimos. No lo decimos porque lo enjuiciamos. Porque si yo, por ejemplo, cometí un robo, no lo voy a decir porque ¿qué van a pensar de mí? Robar está mal, no lo tengo que decir, mi mente consciente sabe que eso yo no lo tenía que hacer, o supónganse que no sé, hay una violación en la familia, ¿no? Un abuso en la familia, que hay tantísimos en todas las familias, o en muchas, casi todas las familias hay algún tipo de estas situaciones. Esas cosas no se dicen.
¿Cómo voy a decir yo que mi hijo, que mi hermano, que mi esto cometió un incesto en la familia? Esas cosas no se hablan. Entonces, como no se hablan, queda esta energía latiendo, porque eso ha sido una situación traumática, dolorosa para alguien. Entonces, de alguna manera se va a mostrar. Y si no se ha mostrado todavía, por ahí es interesante que se sepa, que se saque a la luz esa información. A veces sabemos que cuando uno saca a la luz estas informaciones, se arma un lío en la familia tremendo, ¿no es cierto? Porque son situaciones súper difíciles. Pero eso sería una forma también de aliviar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de esas situaciones, si uno se diera cuenta de que si no las dice, pueden volver a repetirse. Esto en cuanto a las situaciones vergonzosas, dolorosas, traumáticas y todo esto. Pero en cuanto a lo que es nuestro íntimo, profundo, lo que nosotros nos decimos son emociones, ¿no? Sentimientos, necesidades, miedos que podemos tener, expectativas, ¿no? Por ejemplo, si acá las que sean madres, ¿qué madre no ha tenido miedo en algún momento que le pasara algo a su hijo o a su bebé chiquito? ¿No? ¿Cuántas veces hemos ido a la cuna a ver si respiraba cuando son chiquitos? O sea, es natural que uno tenga un montón de temores, un montón de miedos, y por una parte hay una dosis de esto que es normal, pero si se convierte en una cosa como demasiado intensa, por ahí la madre no lo va a decir, porque no le va a decir al hijo tengo miedo de que te mueras, pero la mamá está con esta emoción, con esta sensación, no la dice, el hijo la percibe, aunque sea chiquitito, ¿sí? Entonces es como que esto, ven, cuando decíamos a dónde va lo que no decimos, a dónde va, que a lo mejor el nene empieza a no poder dormir de noche y tiene miedo, mamá quédate conmigo, quiero que estés con la luz prendida. ¿Qué está mostrando el nene? El miedo de la madre. Que esto es interesante verlo, porque los hijos son un espejo de nosotros en un montón de sentidos. O sea, todas aquellas emociones que nosotras como madres correctas que queremos ser y buenas madres y atentas y amorosas y todo esto, no nos permitamos procesar nuestras propias emociones, porque hay que estar siempre bien y los chicos son la prioridad y todo esto que está bien. Los hijos se van a encargar de mostrarnos a nosotros las emociones que nosotros no estamos procesando. Entonces, cuando el nene tiene miedo de noche y llora, me tengo que preguntar qué me pasa a mí, qué miedo tengo yo. Por dar un ejemplo cualquiera de estas situaciones. Que muchas veces cuando la mamá puede conscientemente darse cuenta de que ella es la que está teniendo miedo, y el conflicto es de ella y que no es del hijo, el hijo queda liberado de la situación. El otro día pasó, atendí a una persona en otra ciudad, está bien, el chiquito hacía, no sé, años que con la madre al lado y lloraba de noche, miedo. Cuando le hice ver a la mamá que era un conflicto de ella, lo pudimos trabajar, después me mandó un mensaje, me dice, mi hijo durmió anoche en su cama, perfecto, solo, la luz apagada, y yo no lo puedo creer, estoy re feliz. Este caso, como muchos otros casos, ¿no? De incluso síntomas físicos, ¿no? Donde de pronto los hijos se están haciendo cargo de las emociones que nosotras no estamos procesando. Entonces, ustedes fíjense, ¿por qué pasa todo esto? Porque nadie nos ha enseñado qué tenemos que hacer con las emociones. No hay una educación emocional, ¿no? Yo siempre les pregunto, a ver, ¿a quién de ustedes le enseñaron en la familia, en el colegio, en la universidad, educación emocional? ¿Alguien? Nadie. Entonces no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Aprendemos a bloquear, a retener, a disimular, a racionalizar lo que sentimos, pero no nos permitimos darle un lugar a eso que sentimos. Sí, tengo miedo, tengo terror de que mi hijo se muera. Lo digo, ¿cómo voy a decir eso? A ver si lo llamás, ¿no? Cuando uno a veces dice estas cosas, no lo digas que lo vas a llamar, lo vas a traer. No, lo vas a traer si no lo decís, a lo mejor. Porque nuestro inconsciente también funciona de esta forma. Si yo tengo un miedo a algo, y estoy permanentemente en esa sensación de miedo a algo, empiezo a estar en estrés, obviamente, ¿no es cierto? Y para mi cerebro, que yo esté en estrés es peligroso, porque una persona que está en estrés mucho tiempo se puede agotar vitalmente o puede estar distraída y, no sé, la pisa en auto. Entonces mi cerebro no puede permitir que yo esté mucho rato en estrés. Entonces, como el cerebro no tiene moral, ¿sí? Si yo tengo miedo a esto, me dice, toma esto, acá lo tenés. Así dejas de tenerle miedo.
Porque el inconsciente lo que trata de hacer es bajarnos el estrés. No se da cuenta que lo que es la solución es peor para mí que quizás que el miedo. Pero es como que el miedo a la cosa atrae la cosa. Porque el inconsciente hace esto. Como si me dijera, no sé, tengo miedo de tener cáncer, tengo miedo de tener cáncer, tengo miedo de tener cáncer. Bueno, ahí tengo el cáncer, listo. ¿Entienden cómo funcionamos en lo profundo? Estas cosas que nosotros sentimos como necesidades, deseos, expectativas, sueños, en lo que es lo íntimo, lo que tiene que ver con cada uno, todos tenemos este tipo de emociones, ¿no es cierto? ¿Quién no tiene un sueño? ¿Quién no tiene un deseo? ¿Quién no tiene una expectativa de algo? Todas estas cosas son energías que están asociadas a emociones, ¿no? Y la emoción nos lleva como a intentar lograrlo, intentar acercarme a un sueño, intentar, no sé, por ejemplo, necesitar estar en contacto con alguien, ¿sí? Si yo no logro cumplir estas necesidades, es como que mi emoción está en tensión, ¿sí? Por ejemplo, necesito el contacto con una pareja y no la tengo. Entonces hay una necesidad de acercamiento, de contacto. Entonces está mi emoción en tensión, deseo de contacto. Si eso no se logra, y yo no lo puedo decir, no lo puedo expresar, o no me animo a buscar una pareja, o lo que sea, mi cerebro va a buscar una solución y posiblemente me aparezca un síntoma en el cuerpo en algún momento relacionado simbólicamente a lo que es el contacto con el otro. O sea, yo podría desarrollar una patología en la piel, el órgano de contacto, ¿no es cierto? Con el mundo exterior es la piel. Entonces, esa emoción o esa necesidad que no está cubierta, ¿sí? Y que yo no la puedo expresar, no la puedo decir, mi cerebro me va a dar una solución con respecto a eso y va a actuar por mí. El cerebro actúa por nosotros cuando nosotros no actuamos. Sí, bueno, acá nos vamos al tema de las enfermedades, que lo vamos a ver un poquito dentro de un ratito, pero las enfermedades son necesidades nuestras que nosotros no decimos, no resolvemos, no cumplimos, entonces el cerebro lo soluciona por nosotros con un síntoma físico. O sea que muchas de las cosas que no decimos y que no procesamos y que no buscamos son necesidades que no cumplimos, el lenguaje que tiene nuestro cuerpo de mostrar eso, ¿a dónde va? Eso va al cuerpo, va a los síntomas físicos. Siempre detrás de un síntoma físico hay una emoción, una necesidad no cubierta, hay una tensión, un deseo de. Por ejemplo, no sé, una gastritis, vamos a ver algunos ejemplos, es más claro. ¿Para qué me viene bien una gastritis? Porque hay algo que yo estoy tragándome, que estoy recibiendo del mundo exterior, que no quisiera tragarme, pero me estoy tragando por un montón de razones. Entonces mi cerebro siente que es como que yo me hubiera tragado un huesito. Entonces me va a dar en un principio más ácido clorhídrico para ayudarme simbólicamente a digerir ese hueso que me tragué. Y si no es suficiente el ácido clorhídrico que me manda, me va a mandar un adenocarcinoma, o sea, un cáncer de estómago, que sería para el cerebro más estómago, para ayudarme a digerir esa cosa indigerible que yo no me animo a decir que no la quiero recibir. Que puede ser una relación de pareja violenta, o un jefe que me maltrata y yo no tengo la fuerza o el coraje para decirle que me quiero de ese trabajo. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo cómo funcionamos? O sea que muchas de las cosas que no expresamos, las necesidades que no cubrimos, ¿a dónde van a ir? Al cuerpo. Van a ir al cuerpo y los síntomas son el lenguaje que tiene el cuerpo de manifestar. Muchas gracias. El lenguaje que tiene el cuerpo y la forma que tiene de manifestar aquellas necesidades que no cubrimos o aquellas cosas que nosotros no decimos. ¿Sí? ¿Por qué piensan que no decimos? ¿Qué riesgos habría en decir lo que nosotros realmente necesitamos decir? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Y a veces ofender a alguien, ¿no? En mi caso es como un cuidado así de que la otra no se moleste. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen que no decimos lo que tendríamos que decir? O lo que sentimos necesidad de decir en general. Quedarse en una situación cómoda. Sí. No hay reacción, entonces. Sí. No hay reacción externa.
permanecer yo en el lugar de incomodidad sin hacer nada con eso. Sí, que a veces es cómoda y a veces no es tan cómoda, ¿no? Pero bueno, si uno prioriza a veces mantenerse donde está, mal pero acostumbrado, también es una posibilidad, ¿no? Esto que dijo Clara, sí, tenemos miedo al conflicto, ¿sí? O a veces nos decimos, no, porque yo soy una persona pacífica, a mí los conflictos no me gustan, a mí no me gusta discutir, entonces yo lo que necesito decir no lo digo. Si es algo importante para mí lo que no estoy diciendo, eso va a tener un costo para mí. Si es una pavada, bueno, porque hay un límite también, ¿no? Uno no va a ir por la vida siendo frontal y diciendo todo lo que piensa, todo lo que siente a todo el mundo. Porque ahí ya no pasa a ser como un inadaptado social, ¿no es cierto? Hay gente que dice, yo soy refrontal, voy y vomito todo en todos lados. No, tampoco es esto. Lo que hay que ver son las cosas que a mí me generan un malestar, que están asociados a una emoción desagradable para mí. Esas cosas yo tengo que empezar a aprender a decir. Y si no las estoy diciendo, que seguramente en la vida de todos ustedes y en la mía también, hay alguna situación, busquen, no para que la digan, para que la piensen, busquen alguna situación concreta hoy en la vida de ustedes, cada una, así lo hacen más autorreferencial, en la que no estén diciendo lo que tienen que decir, lo que les gustaría poder decir si el otro no se ofendiera, si el otro no se enojara. ¿Qué riesgos corremos? Que el otro se enoje, que me abandone, me deje, que, no sé, que sea violento conmigo, ¿sí? ¿Qué otras consecuencias puede tener ser honesto o decir lo que uno siente? ¿Qué piensan? Hacerle daño al otro. Hacerle daño al otro, sí. Que a veces también puede llegar a ser un poco una excusa que esconde un miedito, ¿no? Porque si yo digo algo de una manera respetuosa, no estoy haciendo un daño al otro, ¿no? Ahora, si le digo a los gritos y a los insultos, sí. Pero yo creo que uno tendría que tener esta idea de que uno podría, en teoría, ¿no? Desde el dicho al hecho y el largo trecho, como dice la frase, tendría que poder decir lo que necesita. Si uno busca vínculos saludables o trata de buscar la mejor forma de relación con los otros, uno tendría que poder decir lo que necesita decir de buena forma, con buena educación, para que el otro lo pudiera recibir. Lo que pasa es que estamos hablando acá de un vínculo donde las dos personas están medianamente trabajadas y pueden recibir lo que yo digo. Porque muchas veces la persona está en un estadio evolutivo medio precario, vamos a decir, con mucho sufrimiento encima, o nunca ha hecho una terapia, nunca se ha trabajado. Entonces todo es ataque, todo es ego, ¿no? Quien responde es el ego. Entonces no es tan fácil, pero es algo que es importante que uno tenga como un principio. Decir, bueno, yo tendría que tener derecho a poder decir lo que necesito decir, porque si no estoy como en contra de mi libertad y básicamente también en contra de mi coherencia, que esta es una palabra que yo prácticamente en todas las charlas termino hablando de la coherencia, porque la coherencia sería poder ser yo, en toda situación poder ser yo, más allá de que no hace falta que yo le diga a todo el mundo todo lo que estoy pensando todo el tiempo, porque nos volveríamos locos, ¿no es cierto? Pero en las cosas que siento que a mí me generan un malestar importante o una emoción desagradable, ¿se acuerdan cuando hablábamos de lo que siento tiene que tener, hay una emoción y hay una acción después, como el circuito este que habíamos hablado? Si yo recibo una situación desagradable y no hago nada con eso, la emoción me quedó bloqueada. Entonces cuando yo hago este procedimiento, muchas veces en mi vida, que todos lo hemos hecho 500 millones de veces, estamos en incoherencia con nosotros mismos. Estamos no diciendo lo que queremos decir, o diciendo lo que no queremos decir, o sea, no estamos siendo coherentes con nosotros. ¿Conocen de esto? Todos hemos estado, o sea, vivimos más en incoherencia que en coherencia en realidad. Los momentos de lucidez coherente son menores, pero cuando uno puede empezar a mirar estas cosas, puede empezar como a hacer algunos pequeños cambios, ¿no? A veces en la vida de todos los días no nos es tan fácil identificar estos mecanismos, o uno vive, siente, va, trabaja, se relaciona, no hay como un momento de detenerse, parar, mirar, observar, preguntarse, ¿y a mí qué es lo que me está pasando? ¿Dónde estoy en incoherencia? ¿Qué es lo que estoy recibiendo que no quiero recibir? ¿Por qué no digo que no? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué está en juego acá? ¿Qué tengo miedo de perder? ¿Por qué negocio a veces mi autoestima? Porque esto también tiene que ver con la autoestima. Si yo me considero una persona
valiosa y que a mí me tienen que respetar, yo voy a tolerar ciertas cosas. Ahora, si yo no tengo ninguna autoestima porque he tenido una historia familiar difícil que directamente ni me construyó una autoestima y estoy totalmente desvalorizada, voy a permitir que venga el que venga, haga lo que quiera conmigo. Total, yo voy a pensar que no me lo merezco, que no soy capaz de decir ni A, que no. Todo depende también cómo nos hayamos construido en la historia familiar, que es el lugar donde se construyen nuestras creencias sobre nosotros, nuestra autoestima, ¿sí? Que casi todos salimos de las historias familiares con la autoestima bastante renga, ¿eh? Es raro que uno haya salido de la historia familiar súper, acá voy yo, acá estoy yo, me amo, me adoro, voy arremeto con todo. En general no. Casi todos hemos salido con alguna carencia, con algún dolor, con algún hueco, con algo que nos ha faltado, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces eso lo tenemos que ir construyendo nosotros después, ¿no? Porque si no, seguimos funcionando como si fuera de una manera vieja, bajo el condicionamiento de cómo nos construyó la historia familiar. Y es importante saber, en estas tomas de conciencia, como el día de hoy, por ejemplo, que estamos viendo algunas cuestiones, que sea como sea la historia que uno haya tenido, a veces hay historias muy difíciles, a todo el mundo le han pasado cosas difíciles, sea cual sea la historia que uno haya tenido, hay algo que yo puedo hacer con esa historia, que es darme cuenta, a ver, qué personaje activé yo en aquel momento, qué personaje de supervivencia adquirí yo en esa historia familiar. Un personaje quizás desvalorizado, tímido, calladito. ¿Por qué? Porque yo vivía en un entorno violento. Entonces, si no me hago así, chiquitita, no puedo encajar en ese sistema. O sea, todos nuestros personajes, nuestra autoestima, nuestras creencias sobre nosotros se construyeron ahí, en aquel momento de nuestra historia familiar. Entonces, si eso nos ha generado dolor, sufrimiento, baja autoestima, no sé, un montón de cuestiones negativas, es importante saber que hoy, con la cantidad de técnicas, terapias y cosas que hay, montones actualmente, uno no tendría por qué estar todavía bajo condicionamientos viejos, automáticos, que siguen actuando en uno. ¿Cómo se podría dar cuenta uno si sigue hoy en el presente manejado por condicionamientos viejos? Porque seguramente no la estaría pasando hoy demasiado bien. A lo mejor en sus vínculos, en su vida, en su proyección. Cuando uno no se siente bien, es porque hay algún condicionamiento que está sobre mí. Porque nadie elegiría conscientemente estar en un lugar de malestar, ¿no es cierto? Entonces, si hay algo que me está haciendo a mí sentir mal, que yo no lo elegiría conscientemente, significa que estoy bajo un condicionamiento. Entonces tengo que mirar ese condicionamiento. Bueno, pero me fui como a otro... Sí. No. Cállate. Mi hermana mayor. Cállate la boca. No, pensaba porque me venían 3 personas que son de esas que vos decís que andan por la vida sinceramente hablando. En general hablan de los demás, pero de sí mismos. Ajá. No son capaces de hablar. Digo, porque esas 3 personas que venían, digo, a ver, no son sinceras. Claro. O sea, te marcan en la cancha vos, o te dicen lo que deberías hacer, pero no se sientan a escuchar algo que vos tengas para decir. Ajá, sí, es cierto. Digo, por ahí hay un 100%, 99,9%, tanto los que de bajo perfil como los que parece que se tragan el mundo, ninguno habla. Sí. Es una dificultad que tenemos general, digo. Es que, claro, es que todos funcionamos con un personaje. Ese también es un personaje. Porque sería varón una persona que tiene la autoestima alta y todo esto y que va diciendo la verdad, pero que también pueda escuchar, pueda bajar, si es siempre ese personaje invasivo, también es un condicionamiento. O sea, puede parecer que esa persona lo está pasando mejor que yo, que estoy desvalorizada, pero casi todos nosotros, si no hemos hecho un trabajo terapéutico, estamos todavía funcionando con un personaje. Y el personaje con el que funcionan ustedes no son ustedes. Digo, para que uno se lo empiece a replantear, ¿no? Se los anoticio. No, es interesante, porque uno puede pensar que uno es eso que uno cree que uno es lo que el cartel familiar me puso. La vez pasada hicimos, el año pasado, ¿te acordás del taller de las emociones que hicimos? Empezamos a identificar, bueno, a ver, cada uno buscar el cartel que había tenido en su historia familiar. Todos salimos con un cartel, de la historia familiar.
Si alguien lo quiere pensar y lo quiere compartir, está bueno. Bueno, entonces, como 6 o 7 dijeron, la oveja negra, la que se llevaba todo por delante, la tímida, la callada, la burra, la que no sé qué, la que podía todo. Entonces les pedí que pasaran, no se asusten que no les voy a pedir que pasen ahora, y que mostraran corporalmente cómo era el personaje que estaban llevando. Entonces una, no sé, la que llevaba todo por delante se puso así, la oveja negra, no sé, se corrió en un rinconcito, no me acuerdo, cada una asumía una actitud corporal. Y entonces le digo, ¿y qué tal? ¿Es cómodo el personaje? Dice, no, es horrible. Y le digo, así ando, viste, 45 años. Hasta hoy. Llevando un personaje falso sobre nosotros, que nunca nos replanteamos. Entonces, muchas veces, cuando sentimos incoherencia y sentimos malestar, porque no podemos ser nosotros, quien está actuando en nosotros es el personaje. Si fuera un personaje tímido, no, callate, ¿cómo vas a decir? La voz interna, ¿no? Que me habla así, y no, callate, ¿cómo vas a decir? Si vos no podés decir esto, callate, mirá, que si el otro se enoja. No conocen esa vocecita, la tenemos todos, ¿no? Entonces es la voz que nos hace quedarnos donde no nos queremos quedar. Entonces acá lo importante es saber que, primero que no somos el personaje, estamos atrás del personaje. ¿Y quién soy yo? ¿Cómo me doy cuenta cuando sí soy yo? Porque me siento bárbaro cuando soy yo. Porque estoy en coherencia, no sé. Una situación, fui y te dije, mira, ¿sabes qué? Lo que pasó el día con vos a mí me dio mucha bronca, me sentí muy mal, te lo quería decir, me quería quedar tranquila, me quería descargar. ¿Cómo me voy? Y me siento, oh, qué genia, qué bueno, qué bueno, se lo dije. ¿O no? Todos en algún momento hemos tenido alguna situación de coherencia y nos hemos sentido muy bien con eso, ¿o no? Cuando uno dice lo que necesita y lo puede decir bien, ¿no? Es como que uno se siente, bueno, acá, esta sí soy yo. Lo otro era el personaje que me decía, cállate, cállate, porque cuidado, porque por ahí te pueden pegar. ¿No? ¿Entienden cómo funcionamos? Ahora cuando terminemos voy a dar un momentito para que si quieren hagan alguna pregunta o alguien comparta algo. Y quería como separar un poquito qué es lo que hacemos, qué es lo que no decimos a nuestros padres, qué es lo que no decimos a nuestras parejas y qué es lo que no decimos a nuestros hijos. Como que para cada uno lo pueda como bajar a tierra un poco a su realidad, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que creen que nunca les vamos a decir a nuestros padres? ¿A alguien se le ocurre alguna? Por ejemplo, si yo tuve un padre que me golpeó, posiblemente yo crezca sumisa y miedosa y nunca quizás le voy a decir a mi padre, vos fuiste un desgraciado conmigo, fuiste un hijo de tu madre, me pegaste cuando era chiquita, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. O si mi padre hubiera abusado de mí, como tantos casos que hay. Uno a veces sigue la vida naturalizando, por decir así, situaciones, y hay cosas que nunca vamos a decir o nunca diríamos si uno no tuviera esta conciencia que estamos tratando de ver ahora, porque estas son cosas que quedan absolutamente presentes en el inconsciente. Nuestro inconsciente tiene una característica, varias tiene, pero esta es una, que no tiene pasado. Lo que está sin resolver en el ayer está en mí hoy, acá, entre ustedes y yo. Entonces, si yo hubiera sido abusada por mi padre, por ejemplo, cuando tenía 6 años, toda la emoción que yo tengo, la bronca, la impotencia, la humillación, la rabia, todo lo que tengo, obviamente con 6 años jamás lo procesé. Por ahí a lo mejor nunca ni siquiera lo dije. Entonces, ese enojo, esa impotencia, esa rabia está acá, delante mío, presente, hoy cuando uno tiene 40 y pico, 50, 60 años. Y esa emocionalidad no dicha filtra, son como los lentes por los cuales yo miro la realidad que me rodea. ¿Sí? No hay pasado, no existe el pasado. Todo lo que está sin resolver está hoy en el presente. Justamente por lo que decíamos antes, no está hecho el ciclo, no está hecha la, ¿no? Es como el circuito, como si fuera ¿vieron cuando uno tira una flecha con un arco? Así en tensión, ¡tum! Sale la flecha, ¡boing! Cae al piso.
Salió la fuerza, el impulso, pum, cayó, se desactivó, a tierra. Cumplido el proceso. Pero en tantas situaciones de nuestra vida, con nuestros padres, hay cosas que nunca las dijimos. Nunca les vamos a decir cuánto nos dolió su abandono. Por ejemplo, cuánto nos dolió que nos pegaran, cuánto nos dolió que nos dejaran con otra persona y se fueron a trabajar. Son cosas que nunca las vamos a decir. Y estaría buenísimo que las pudiéramos decir. Porque uno a veces dice, ay no, pero a esta altura yo voy a decirle a mi vieja que tiene 80, que pobre, yo no le quiero hacer mal a mi mamá. Está bien, pero existen actos simbólicos con los que uno puede sacar esa energía para afuera como si la estuviera sacando con la madre. Que son, por ejemplo, poner una silla, un par de almohadones y hablarle. Fuiste una hija conmigo. Nunca te voy a perdonar lo que hiciste. O vos fuiste, papá, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Y pego y golpeo y si quiero agarrar los cabellos de la cocina y le cago a palos al almohadón, perdón de la expresión. Porque para mi inconsciente esa emoción está presente, está en mí hoy, me está dificultando mis vínculos, mis relaciones, todo. Me hace elegir hombres violentos que me siguen sometiendo y me siguen haciendo el mismo daño que me hicieron antes. Entonces, como para mi inconsciente no hay pasado, esas emociones es importante que sepan que están en el presente. Todo lo que está sin resolver está en el presente, en ustedes. Y hace que sigan actuando como siguen actuando, que elijan vínculos como los que están eligiendo, si es que fueran malos, ¿no? Si son buenos, está todo bárbaro. Pero cuando hay dificultades y uno reiteradamente vuelve a vivir cierto tipo de vínculos, cierto tipo de relaciones o cierto tipo de situaciones, tiene que saber que todo eso que uno no dijo se está mostrando en uno, en forma de situaciones, emociones, circunstancias. Y dice, ay, ¿por qué vuelvo a vivir esto otra vez? ¿Por qué me encuentro con un hombre así otra vez? Igual que mi papá. Porque el inconsciente te dice, acá tenés esta emocionalidad, sacala, date cuenta que esto está. Entonces es muy importante, vuelvo a lo que decíamos de la educación emocional, que podamos empezar a darle un valor a lo que sentimos. Porque piensen que, como nadie nos enseñó, las emociones las reprimimos. No tenés que sentirte así, siempre hay que estar bien, siempre hay que estar con buena cara, hay que sacrificarse por los otros. Estos mandatos destructivos, ¿no? Que parecen ser a veces parámetros. Que nadie note que estás hecha pelota, tenés que estar bien y que guerrera, esas boludeces, ¿no? Perdón, que se dicen. Entonces uno ¿qué hace? Traga, sigue, con un nudo en el estómago, con una enfermedad, con una hipertensión, con una pancreatitis, con una eczema en la piel, con un HPV, con lo que sea que uno tenga, que el cuerpo está hablando, los grita y dice, por favor, habla, por favor, hace algo, por favor, salite, por favor, decís que no. ¿Entienden cómo, a dónde va lo que nos decimos? ¿Se dan cuenta lo importante que es lo que estamos hablando hoy? Es súper importante. Entonces digo, uno tiene la posibilidad de hacer estos ejercicios simbólicos, que se llaman psicomagia, o como uno le quiera llamar, ejercicio simbólico, o el nombre que uno más le guste ponerle. Pero son ejercicios que para nuestro inconsciente tienen un valor de realidad. Para nuestra mente racional no. Porque nuestra mente racional podría decir, ay, porque yo le pegué un almohadón, me va a sacar la bronca que tengo con mi papá. Qué pavada. La mente racional. Ahora acá, el inconsciente se maneja con otro lenguaje. El inconsciente es impulso, emoción, es rabia, enojo, alegría, lo que sea, pero es todo impulso, toda emoción. La mente para el inconsciente no existe. Que yo le diga, ay no, pero vos tenés que comprender, porque tu papá en realidad hizo lo que pudo, porque él también tuvo una historia re difícil, por eso te recabó a palo cuando eras chiquita. A mi inconsciente no le importa eso. Mi inconsciente tiene bronca y se la quiere sacar y la tiene que vomitar. Entonces, este tipo de ejercicios, si se les ocurre alguna situación que tengan pendiente, háganlo. Un día que estén solas en su casa tranquilas, se preparan la escena como si uno hiciera una escena de teatro, ponen los protagonistas, a los involucrados y hace el ejercicio simbólico. Y ahí dice todo lo que tiene atragantado para decir, que nunca se animó a decir, y además es mejor incluso que decirlo personalmente,
Porque personalmente yo a mi padre o a mi madre no le diría un montón de cosas que sí puedo decirle si nadie me escucha. Porque le voy a lastimar, porque le va a hacer mal, porque le va a subir la presión, ¿no? En cambio, a un almohadón le puedo decir lo que sea, lo puedo patear, lo puedo pisar, lo puedo acuchillar si quiero, lo puedo quemar y después lo tiro a la basura. Entonces, para mi inconsciente es eso lo que yo necesitaba. Defenderme, descargarme, de reciclar esa emoción. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Y además funciona, la psicomagia funciona. Sí. No sé si alguien lo ha hecho, pero para cualquier cosa, Sí. vínculo, lo que sea, a mí me funcionó para millones de cosas Sí. y hay que creérsela. Claro. Hay que creérsela. Uh-huh. No a ver si funciona, a ver qué pasa. Hay que hacerlo creyéndoselo. Sí. Totalmente. Uh-huh. Sí, además. Y sano. Claro. Muchísimo. Sí, gracias, G. Sí, porque además es como que le estamos hablando al inconsciente en su propio lenguaje. Yo a veces les empiezo a sugerir el ejercicio a las personas con la situación X que hayan tenido y yo le empiezo a decir, a la persona le empieza a brillar los ojitos, como decís, sí, esto es y la persona empieza como, me voy a hacer eso ya, ¿no? Porque es como estás tocando justo lo que es la necesidad de la persona, ¿no? Entonces está bueno porque uno no anda como un loco por el mundo, ¿no? Haciendo estas cosas, sino que lo puede hacer de manera privada y el efecto para nuestro inconsciente es el mismo, ¿no? Con las parejas, ¿cuáles son las cosas que creen que no decimos con nuestras parejas? Fíjense cuántas cosas, no decimos nada por ningún lado, ¿eh? Estamos vivimos por el mundo, mudos, callados. Hay un montón de cosas que no decimos a nuestras parejas. Primero porque venimos, en una primera instancia, en nuestras relaciones de pareja, venimos a vivir los conflictos que ya vivimos en nuestra historia familiar. Cuando hablábamos de que el inconsciente elige nuestros trabajos, nuestras parejas, cuando uno elige normalmente las primeras relaciones, uno va a vivir el conflicto que trae para trabajar en su vida. La desvalorización, el territorio, el lugar, el tema que cada uno tenga para trabajar, la autoestima. Si yo salí de mi familia con una autoestima baja, ¿qué voy a encontrar? Casualmente, un hombre que me haga vivir de vuelta a una autoestima baja. Oh, cállate la boca, vos no servís para nada, anda para adentro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir a vivir en un primer momento los mismos conflictos que traemos de nuestra historia familiar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no les decimos a nuestras parejas? Como ya venimos como desvalorizados por nuestros conflictos sin resolver, va a ser difícil hablar de lo que realmente nos pasa. Vieron que en general, a ver, nos enojamos por cosas que parecen detalles con las parejas, porque dejó la toalla en el piso del baño, porque hizo pis sin levantar la tabla, porque se olvidó de algo. Pero en realidad estamos hablando muchas veces cuando la relación, digamos, se complica o está más, cuando está buena, no, cuando está bien pacífica, no digo. Cuando hay problemas así recurrentes, vieron que uno termina discutiendo a veces por cualquier cosa o por pavadas, pero no está diciendo realmente cuál es su verdadera necesidad. ¿Qué es lo que uno realmente necesita del otro? ¿Por qué no diría yo qué es lo que realmente necesito del otro? Que sería la garantía para que la pareja funcione. Porque el otro se enteraría, ¿no? Si está abierto, si está dispuesto a escucharme. ¿Por qué no lo digo? Porque tengo terror a quedar vulnerable. A que el otro sepa lo que yo necesito. Es como que quedo desnudo frente al otro y vos sabés que yo tengo tal carencia, tal necesidad. Y si no me das eso que necesito, ¿qué hago ahora? ¿Quedé expuesta? ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? Entonces no nos exponemos a eso. Porque tenemos un montón de temores, de miedos. Entonces ustedes piensen que en una relación que funcione, uno tendría que poder hablar con esta franqueza, ¿no? Mutuamente. Bueno, ¿qué necesitas vos de mí? ¿O qué esperás vos de mí? Porque necesitar ya se pone como muy... ¿Qué esperás vos de mí? Y bueno, y el otro, si es más o menos maduro, te va a decir, mira, a mí me encantaría que vos en esto seas así o hagas esto. Y si nosotros pudiéramos hacer lo mismo, decirle, bueno, mira, a mí me gustaría esto, me encantaría esto. Primero que el otro se entera, mutuamente se enteran de cuál es la necesidad. Y muchas veces a partir de estas cosas, que a veces las sugieren en las consultas de pareja,
todo empieza a cambiar. Pero las mujeres tenemos esto también de que, bueno, si nosotros nos decimos, imagínense los hombres menos todavía, dicen, ¿no? Pero pensamos que el hombre tendría que adivinar lo que nosotros necesitamos. Le tendría que nacer, decimos, ¿no? No le nace, ¿no? Entonces, si no le nace, se lo tenemos que decir. Y si hay cosas que el hombre quizás tampoco se da cuenta, porque cerebralmente funcionamos distintos, hombres y mujeres, no funcionamos igual. Nosotros vivimos interpretando situaciones. Las mujeres interpretamos todo lo que vemos. El hombre, la silla es silla, la lámpara es lámpara, buen día es buen día. En cambio, nosotros buen día puede ser, me viene una tormenta ahí atrás, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a decir que lo que decimos sea lo que estamos queriendo decir. Porque además, fíjense que en la teoría de la comunicación, en realidad el mensaje, las palabras, el contenido de lo que decimos es lo menos importante, ¿no? Se sabe que esto es así. Creo que el mensaje es el 7%, una cosa así, en la teoría de la comunicación. Lo más importante es la emocionalidad que acompaña a eso que digo, el gesto, la voz, la cara, es mucho más significativo. Yo puedo decir la misma cosa con una postura corporal. Buen día, puedo decir buen día, dulcemente, puedo decir buen día. Dije lo mismo, pero ¿qué pasa ahí? Vos ya sabés que hay una cosa de fondo, una emocionalidad, que hay un enojo. Entonces, a ver, muchas cosas que no decimos, las actuamos. ¿Sí? Las actuamos. ¿Cómo las actuamos? Por ejemplo, la indiferencia, la cara de cookie, por decirlo suavemente. Las caras de cookie que ponemos las mujeres muchas veces, ¿no? ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Rompa acá. No estamos diciendo lo que tendríamos que decir, no nos animamos a decirlo, entonces actuamos como si fuéramos un personaje, como para que el otro entienda con mi cara que estoy enojada por X cosa. Y después el hombre a veces no sabe ni por qué, porque ya no se acuerda de lo que pasó la semana pasada y que yo tengo la cara de enojo por lo que pasó el otro día. Entonces se lo tenemos que recordar. Y ahí es una actitud madura, sentarse y decirle, mira, me pasó tal cosa, me sentí así, con lo que vos hiciste el otro día me sentí de esta forma. Y entonces el hombre, piensen que cerebralmente funcionamos distinto. En una relación de pareja necesitamos decir al otro lo que nosotros necesitamos. El hombre funciona cerebralmente como por sectores, ¿sí? Hace foco el hombre. El hombre está en esto, en esto, en esto, en esto, a la vez una sola cosa por vez. Lo cual no significa que sea menos inteligente que nosotras. Que a veces nos creemos, no, nosotras estamos en todo a la vez, podemos hacer 10 cosas al mismo tiempo. No es que somos más inteligentes, es que aprendimos a funcionar así desde la época de las cavernas, en que estábamos adentro, cuidando al nene, haciendo el fueguito, tapando la cueva, todo al mismo tiempo. En cambio, el hombre iba a cazar, y si no cazaba y se focalizaba, moría. Entonces el cerebro se construyó así, el hombre hace foco en las cosas, funciona con foco, esto primero, esto después, y después se olvidó, no archiva. Nosotras tenemos un archivo infinito, ¿no? Entonces si tenemos un archivo infinito, significa que tenemos muchas cosas que no dijimos. Entonces está bueno por ahí empezar a desagotar el archivo, ¿no? Porque ese archivo también se retroalimenta, Si yo tengo un archivo que está lleno y pasa otra situación que yo ya tengo archivado una parecida, se me potencia. Y por ahí reacciono, ¡ay, qué exagerada! ¿Por esto reaccionaste de esta forma? No, no es por esto que no dije. ¿Se dan cuenta cómo está en nuestra vida lo no dicho en todos los planos, en todos los aspectos que podamos... Por eso me pareció tan importante poder ver esto, ¿no? Porque hay gente que dice, lo que no se dice, o lo que ya pasó, pisado. Ya está, pasado pisado, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Todas estas cosas de los dichos populares. Y sin embargo, todo es energía, todo es información, todo está en el presente, lo que está sin procesar. Entonces, chequeen ustedes cada uno individualmente qué situación sienten que hoy les está generando algún tipo de malestar o de sufrimiento, y que a lo mejor hablando y diciendo coherentemente y con respeto a lo que necesitan decir, puede llegar a modificarse.
Porque además la otra persona no es adivina. Entonces, si nosotros le decimos al hombre, no tiene por qué nacerle adivinar que a nosotras nos pasa lo que nos pasa. Entonces, ejercitar la comunicación también es importante, ¿no? Decir lo que necesito. Bien. Mira, necesitaría tal cosa, me gustaría que hagas tal cosa. Cuando haces tal cosa me siento mal. Y por él dice, perdóname, yo no me daba cuenta. Nunca imaginé que te estaba pasando esto. ¿Entienden? Cómo uno puede ir de a poquito, chiquitito en lo diario, resolviendo muchísimas cuestiones. Si está atento, y si realmente tiene ganas de resolver. Cuando hablábamos de que la enfermedad es un lenguaje, es importante esto que ustedes lo sepan, por ahí algunas ya lo sabían, otras por ahí lo están escuchando por primera vez, que la enfermedad está haciendo por nosotros algo que nosotros no estamos haciendo. Como les decía antes, el cerebro actúa generando un síntoma físico, en cualquier caso, cualquier tipo de enfermedad que sea, cuando nosotros no estamos encontrando desde lo operativo una solución a un determinado estrés. Si yo vivo una situación de estrés que no resuelvo, y eso, como les digo, va generando una subida del estrés, llega a un cierto punto que el cerebro dice, listo, vos no resolves esto, lo voy a resolver yo. Y ahí aparecen todo tipo de síntomas que ustedes miren alrededor, o mírense ustedes, quizás, muchos de ustedes quizás están tomando alguna medicación para algo, alguna pastilla para la hipertensión, para la diabetes, para los ataques de pánico, para las migrañas, todas estas cosas que están como de moda hoy, por decir de moda, que suena muy feo, pero están tan ahí, tan ¿no? Casi todo el mundo está tomando algo, hipotiroidismo, todo el mundo tiene, ahora todo el mundo tiene tiroides, me da risa, porque si tengo tiroides, sí, tiroides tenemos todos, pero todo el mundo tiene hipotiroidismo, ¿no? Entonces digo, evidentemente están pasando muchas cosas que no sabemos procesar, que no sabemos gestionar, y esas cosas que están pasando tienen que ver con las emociones, y las emociones son una parte de un proceso que no se terminó. La palabra emoción del latín viene, emotere, quiere decir energía en movimiento. Energía en movimiento es energía que va a algún lado, energía que hace algo. No sé, estoy enojada, voy y grito, estoy triste, lloro, estoy angustiada, charlo con alguien y lo digo. Una energía, una información que tiene que salir, que tiene que procesarse. Como no estamos acostumbrados a procesar esta información y no estamos acostumbrados a darle el valor que tiene una emoción, el cuerpo empieza a hablar por nosotros. Cuando ya superamos cierto estrés emocional, el cerebro empieza a dar soluciones de adaptación, que esas son las enfermedades, soluciones adaptativas que nos ayudan a bajar el estrés. Si nosotros tuviéramos una gimnasia emocional, que pudiéramos decir, bueno, a ver, tengo esta emoción, ¿qué hago con esta emoción? ¿Con qué pensamiento tiene que ver esta emoción? ¿Cómo la proceso? ¿Qué hago con esto? Y la proceso y la gestiono, la emoción pasaría. Pero queda, porque no la sabemos gestionar, porque nadie nos enseñó a gestionar. Entonces, las emociones son indicadores muy valiosos que tenemos que aprender a escuchar. Entonces, una imagen como para poder empezar a recorrer este caminito sería hasta hacerse la imagen de una mano acá. A ver. ¿Qué siento? Situaciones X en mi vida. ¿Qué siento? ¿Sí? ¿No? ¿Quiero? ¿No quiero? ¿Me da bronca? ¿No me da bronca? ¿Me da alegría? ¿Me da enojo? Empezar a identificar qué me pasa a mí con las situaciones que vivo en mi vida. Entonces, si puedo empezar a identificar estas cosas, si tengo una emoción de enojo, me voy a salir de la situación. Si tengo una emoción de tristeza, iré y hablaré con alguien para poder descargar eso. O sea, buscar una solución a lo que siento. Darle un reciclaje a lo que siento, pero empezar a aprender que no hay emociones malas ni emociones buenas. Ese filtro lo hace nuestra mente, esa clasificación. Todos quisiéramos tener alegría, felicidad, euforia, entusiasmo todo el tiempo. No, también tenemos tristeza, tenemos enojo, tenemos bajón, tenemos un montón de otras cosas, ¿o no? Y no son malas, nos están señalando que así no es para nosotros. Si yo tengo una situación con cualquier persona y me enoja, eso me está diciendo, así no es para vos. No te está respetando o no estás de acuerdo con esta persona. Entonces, si yo no escucho la emoción,
permanezco en estrés conmigo misma y no resuelvo. Cambio la emoción, es un indicador que dice, ándate, ching, me voy, listo, me salgo. Emoción de malestar, me salgo. Siempre doy el ejemplo de un perro. ¿Qué hace un perro que está sobre el asfalto y hay un sol de 40 grados? ¿Qué hace? Claro, se levanta y se va a la sombra, ¿sí? Entonces nosotros como seres humanos somos los únicos en la naturaleza que permanecemos simbólicamente calcinándonos sobre el asfalto. Permanecemos en situaciones de malestar en contra de nuestra propia naturaleza. Me estoy quemando, salí, levantate, andate. Están siendo violentos conmigo, andate. Pero por un montón de condicionamientos que tenemos de nuestras propias historias. No es que seamos responsables, es que hemos estado en automático. No nos hemos estado pudiendo ver. Entonces cuando uno puede empezarse a ver, pueden empezar los cambios en la vida de nosotros. Cuando uno puede empezar a hacerse consciente. Bueno, mis emociones tienen un valor. Mi coherencia tiene un valor. Qué bueno. Y para ser coherente tengo que escuchar mis emociones. Que lo que yo siento, haga y diga esté alineado. Esa es la coherencia. Cuando yo siento una cosa y voy consecuentemente con eso, me siento bien. No hay ningún estrés. O sea que fíjense, con tantos síntomas y enfermedades que hay hoy, ¿qué significaría esto como consecuencia? Que la mayoría de las personas vivimos en incoherencia. Por eso estamos enfermos. Por eso tenemos síntomas. Porque no nos animamos a ser coherentes. Entonces fíjense cuántas cosas nos estamos diciendo. Cuántos límites no estamos poniendo. Qué poca importancia lo estamos dando nosotros a nuestras propias emociones. Y después le quería, para ir cerrando, les quería hablar un momentito sobre lo que son los síntomas y las enfermedades en los chicos. En los nenes chiquitos, ¿no? Los nenes chiquitos no tienen síntomas propios, no tienen conflictos propios en general. Esto no es para que nadie que tenga un nene que le pase algo se sienta culpable, ¿sí? Sino para que lo pueda resolver. Normalmente los nenes están como resonando con conflictos que nosotros hemos tenido, con cuestiones que nosotros no hemos podido resolver. Entonces, si nosotros sabemos, no sé, que tenemos un nene hiperactivo, por ejemplo, o un nene con trastorno déficit de atención, o un nene que es autista, o cualquier tipo de patología, vieron que ahora hay muchas en los colegios, como que también se los ha clasificado mucho a los chicos, ¿no? Como muchas patologías. Hay que saber que esos nenes están resonando con conflictos que son de los adultos, porque todos comparten el campo emocional. Un nene desde el momento que está en la panza de la madre, comparte el campo emocional de la madre y absorbe absolutamente todas las emociones de la madre. Entonces, muchas cosas que la madre no procese, el hijo las va a procesar. Esto es interesante porque, ¿qué me da a mí eso? No es desde el ego uno puede decir, ay, pobrecito, por mi culpa. No. A ver, si es tuyo, lo puedes resolver. Y si lo puedes resolver, puedes aliviar al chico. Entonces, verlo desde un lugar, capitalizar esta conciencia. Porque muchas veces son cosas nuestras. Estoy tratando de acordarme un caso. Bueno, no me acuerdo, se me mezclan los casos de las consultas ahora, porque son muchos. Pero el tema de los miedos en los chicos es gráfico, totalmente gráfico. Siempre hay alguna situación que están teniendo miedo los padres y que, por supuesto, como uno sigue, trabaja y va y viene y esto, no se permite casi ni registrar. El nene va a ser espejito, nos va a mostrar claramente. O si estamos enojados, estamos furiosas y estamos haciendo de cuenta que no pasa nada, va a venir el nene, nos va a dar un montón de cachetazos o nos va a pegar patadas, como si que nene violento, lo tengo que llevar al psicólogo. No, fíjate qué pasa con vos. ¿Con quién estás enojada? ¿Qué cosa te está pasando a vos? ¿Qué bronca tenés que no estás mostrando? Porque no la estamos diciendo y alguien se va a encargar de mostrarla. ¿Y quién se va a encargar de mostrarla? Nuestros hijos. ¿Me entienden? Entonces, bueno, ¿se imaginaron que había tantas cosas que no estábamos diciendo? Hay muchas, ¿no? ¿Vieron? Y en todos los aspectos. Con la pareja, con los padres, con los hijos, en los trabajos, con los amigos, en todos los aspectos. Hay un montón de cosas que no estamos diciendo. No quiere decir, como decíamos, que uno tenga que estar diciendo todo, ¿no?
pero aquello que a mí sí me genera un estrés, que sí me genera un malestar, que sí me genera una molestia, una incoherencia conmigo, eso sí lo tengo que empezar a decir. Porque ustedes piensen que un territorio, un vínculo entre dos personas es como si fuera un territorio, ¿sí? Donde si lo divido al medio, la mitad es mi territorio y la otra mitad es el territorio de la otra persona. Entonces, yo en mi territorio tengo que intentar encontrar mi coherencia. Sentirme bien conmigo, hacerme respetar, saber que nadie tiene por qué maltratarme ni traspasar mis límites, que nadie tiene por qué hacerme sentir mal a mí, que nadie tiene por qué faltarme al respeto, que soy una persona que merezco lo mejor. Tiene que haber un montón de pensamientos conscientes sobre esto. Y que yo en mi territorio, si soy coherente, bueno, lo que pase con el otro en el territorio de él, si yo soy coherente, es un tema del otro. Porque esto tiene que ver con lo que decía Clara antes. A veces, ¿por qué no decimos? ¿Por qué no ponemos un límite? Y porque tenemos miedo que el otro en el territorio del otro se ofenda con lo que yo dije. Entonces, ¿ya qué estoy haciendo? Me estoy haciendo cargo de qué le pasa al otro con lo que yo hago mi 50%. O sea, invadí el territorio del otro. No, hay una línea que separa mi territorio, mi coherencia. ¿Qué le pase al otro con esto que yo digo? El otro se tiene que hacer cargo. Porque esta es les aseguro que esto en consulta es uno de los motivos fundamentales por los cuales somos incoherentes, no hacemos lo que tenemos que hacer, no decimos lo que tenemos que decir. ¿Qué efecto va a tener en el otro esto que yo diga? El efecto que tenga que tener. Pero de esa parte se tiene que hacer cargo la otra persona. Entonces tengan claro, así como imagen, una hoja dividida al medio, una raya, 50% es mi lugar, 50% es el del otro. Yo solo puedo tratar de ser coherente en mi 50% y suelto lo que pase con la consecuencia, digamos, en el otro territorio. ¿Puede parecer egoísta? Ah, no te importa. No, que yo no puedo ser coherente en tu territorio, yo tengo que ser coherente en el mío. Yo solo sé lo que siento yo, lo que necesito yo. Pero este es un punto central en las consultas. No hago por miedo a, no hago porque pobre el otro. No hago porque tengo miedo de ser coherente también yo. Y así como yo soy adulta y me hago cargo de mis procesos, el otro es adulto y se tiene que hacer cargo de sus procesos. Y si no, no funcionará la relación. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo, compartir algo de lo que estuvimos hablando? ¿Pudieron identificar más o menos su cartel? ¿Cómo han funcionado hasta ahora? No para que lo digan, para que se vayan pensando en esto. La idea cuando salen de estas charlas es haber generado algún movimiento en ustedes, haberlas dejado pensando algo, que se vayan como pensando algo que antes no habían pensado, viendo algo que antes no habían visto, o replanteándose cosas que antes no se habían replanteado. Esa es la idea de hacer estas charlas, ¿no? Que no se vayan igual de lo que vinieron. Que algo se mueva adentro. Porque cuando algo se mueve adentro empieza como una posibilidad de conciencia. Y yo creo que hoy, siempre lo digo, ¿no? Que con la cantidad de técnicas que hay, de terapias que hay, de herramientas que hay tantas, ¿vieron la cantidad que están saliendo de todo tipo de herramientas? Que todas son buenas y todas sirven porque todas buscan un bienestar nuestro, ¿no? De todos los lugares. Uno no tendría por qué estarla pasando mal. No tendría por qué haber tanta gente con enfermedades, ¿no? No tendría por qué haber tanta gente que sufre en las relaciones, en los vínculos, que sufre con los hijos, que sufre, que todos lo hemos pasado en algún momento. Pero cuando uno va teniendo algunas herramientas o alguna conciencia de las cosas, también la pregunta interesante es hacer todo siempre, como les decía, autorreferencial. ¿Para qué estoy viviendo yo estas situaciones? ¿Qué tengo que aprender de mí? Con esto vamos a cerrar la charla, ¿no? Esta conciencia es fundamental para hacer un cambio. Si yo pienso que lo que me pasa es culpa del otro y que los demás me hacen las cosas a mí, no entendí nada todavía. Entonces, sea lo que sea que el otro me haga, yo me tengo que preguntar, ¿qué me está mostrando esta persona de mí? Es como que el otro va a hacer conmigo lo que yo le estoy permitiendo y lo que yo de alguna forma me estoy haciendo con mí misma también. La vez pasada comentabas que uno deposita el bienestar de uno en las acciones del otro, en la charla que diste en la Cámara de Comercio. Sí. A mí me quedó muy marcado eso. Ajá. Porque
¿sí? Como que uno a veces, claro, hace que el bienestar, eso es lo que dije, que uno a veces, sin querer, permite que su bienestar esté en manos de las cosas que hacen las otras personas. Cuando yo hago depender, sentirme bien yo, de lo que hagas vos, de lo que hagas vos, de lo que hagas vos, soné. Porque es prácticamente imposible, primero que los demás estén tan pendientes de mí, después que sepan exactamente lo que yo necesito, después que tengan ganas de hacer lo que yo quiero. O sea, es poner mi bienestar afuera, es tenés el premio al sufrimiento, porque vas a tener el récord más alto de sufrimiento. Entonces el bienestar de uno lo tiene que generar uno. Yo me tengo que generar mi propio bienestar. Si yo quiero estar de determinada manera, yo lo tengo que gestionar, yo lo tengo que manejar, yo me tengo que proteger, yo tengo que elegir, ¿sí? Porque si no tenemos esta cuestión del victimismo. Ay, si vos fueras mejor, más cariñoso conmigo, yo me sentiría tan feliz. Si mis hijos vinieran a verme todos los fines de semana, yo sería la mujer más feliz del mundo. Pero no vienen. Entonces los demás me hacen sentir infeliz. No, yo quiero ver a mis hijos, voy, los visito. No soy víctima. Tenemos dos opciones, ¿no? O ser víctimas de la realidad y todo nos pasa porque tenemos mala suerte y porque la realidad es así, porque todo está tan difícil. Eso es estar en víctima. O sea, todo me pasa porque pasó un pajarito. No, todo me pasa porque vengo de una historia familiar que me hace vivir estos conflictos para que yo pueda tomar conciencia y si tengo ganas en algún momento reaccionar y hacerme cargo de mi vida. Entonces la pregunta inteligente, para que se vayan con esta pregunta, es, en cualquier situación es aplicable, ¿eh? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué me está mostrando de mí? Sea con mi pareja, con mi jefe de trabajo, con mi hijo, con mi padre, con el vecino que vino y me dejó la basura y me la tiró ahí. Yo era, ponte pibe, ¿para qué estoy viviendo esto? Me pasó y me enojé, ¿no? Con un vecino que vino a querer cortarme una rama y que entró a mi casa y yo no estaba y me recalenté después. Digo, ¿qué hace este hombre invadiendo mi territorio? Y yo soy súper territorial, ¿no? Y digo, ¿para qué vi esta sesión con este hombre? ¿Qué límite estoy teniendo que poner que no estoy poniendo? ¿No? Si uno empieza a poder autopreguntarse y como que tiene que ver con uno todo lo que está pasando, enseguida se da cuenta cuál es la respuesta, ¿eh? Cuando uno quiere ver de verdad, enseguida entiende con qué tiene que ver lo que le está pasando. Entonces, les doy ese pequeño recurso como herramienta. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Sea la que sea. Y van a ver cómo enseguida se lo encuentran la respuesta. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, si está todo entendido, lo que hemos compartido. Bueno, muchas gracias por venir entonces y nos veremos en alguna próxima, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Bueno, ahora les cuento, ahora me acordé de esto que dijo Clara, que ella comentó que yo soy terapeuta en descodificación biológica, que es justamente una metodología que sirve para desprogramar síntomas físicos o enfermedades, ¿no? Buscando siempre como el origen emocional que existe detrás de todo síntoma. Después de todo esto que hemos hablado, y sabiendo que el cuerpo es el que muestra nuestros conflictos, a partir del mes de junio voy a empezar a dar una formación en descodificación biológica, que la daremos de acá a fin de año, un encuentro por mes. Después les voy a pasar bien toda la información para los que les pueda interesar, pero es una información que yo creo que todo el mundo debería conocer, porque es justamente la forma en que vivimos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo interpretamos la realidad, cómo nuestro cuerpo permanentemente está reflejando nuestras emociones, cómo, todas estas cuestiones de lo que nos pasa a todos, ¿no? Cómo nos vinculamos, cómo pensamos, todo nuestro sistema de creencias. O sea, la descodificación lo que tiene es que es un método que integra absolutamente todo. Todo está incluido en la descodificación biológica. No es saber cómo te sanás de una alergia, es cómo sentiste, qué conflicto tuviste, con qué emociones tiene que ver, con qué vínculo de tu vida, con qué cosa asociada, con qué... Bueno, es enorme el campo de la descodificación biológica. Entonces, es una herramienta muy interesante de conocimiento, de autoconocimiento,
para que uno pueda empezar a mirarse realmente con una mayor conciencia, ¿no? Y después otro seminario que también voy a ofrecer es un seminario sobre todo lo transgeneracional del árbol familiar, ¿eh? Porque hay infinita información de esto para ver, y cuando uno puede empezar a darse cuenta y a descubrir todo lo que hay en su árbol y todo lo que hay en todos los árboles y lo condicionados que estamos con esta información, también puede empezar a tener como una mayor conciencia, mayor libertad, mayor comprensión de todas las cosas que nos pasan, ¿no? Así que bueno, ya en su momento les haremos llegar la información. Bueno, muchas gracias a todos. Dale. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ahora que pongo el micrófono, así ya. Gracias. Qué interesantísimo. ¿Te gustó? Sí. Bueno, vos siempre me hace pensar. Ay, bueno, esa es la idea. Que piensen que saben manicoco quemado. Muchas gracias. Cada resultado. Bueno, me alegro mucho. Gracias. ¿Cómo se puede comunicar cuándo? Para el domingo, podría ser. La agenda. Te digo. A las 15, ¿sabes? O a las 14 si querés. A las 14 podría ser. ¿Querés a las 14? Dale. Decime tu nombre. Espera. Claro, ¿tenés una binomio por acá? Yo ando con una. Ay, gracias. ¿Y a las 14 recibís o a las 15? Sí, a las 14. 1200 es 14. Es una hora y media de consulta. Dame un número, por favor, con 15, 27, 17, 96. ¿Sí? Somos creativos. Muy inteligente. Eso dice, puedo creerlo. Así que domingo a las El domingo a las 14. Dale. ¿Vos también? Bueno, el turno siguiente podría ser 15:30 el domingo. ¿Podés? Sí. Anoto por el 30. Decime el nombre, por favor. Liliana Gómez. Decime tu número de teléfono por cualquier cambio. 1561 93 98. 15:30. Perfecto. Bueno, sí, bien, chicas. Gracias. Bueno, hasta chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Muy lindo. Bueno, me alegro mucho. Me alegro. ¿Qué decirte? Sí, la anterior fue la cámara de comercio. Ah, claro, ahí estaba, sí. Bueno, muy lindo. No dije nada, pues todo. Lo que dijiste, reforzar las costuras ahora de los almohadones, ¿eh? Reforzar las costuras de Si los no almohadones. lo tirás después. No, a mí no me hizo falta el No, almohadón, yo se ya. lo pude decir. Bien, Se lo bueno. pude decir Bueno, después de genial. 40 años, que Mira está vos. aguantando una madre bastante secante. Bueno. Así que no sabía, Bueno, después era una genial. pluma que volaba así de livianita. Claro. Sí, sí. a mí, Sí. es más, yo me he inventado. Claro. Me las he inventado. Claro. Sí, sí. Vos usalo para cualquier Sí, situación sí, que es se te súper ocurra. sanador. Lo que Sí, pasa que Claro. tenés que estar súper desbordada para poder llegar a una situación no, así no sé y si- largarlo, Sí, ¿viste? igual te digo que a veces te parece que no te es tan cabrón que cuando pones el coso y empezás. Empezar, sí, no Sale para más. todo así, como que decís, todo esto tenía adentro yo, Dios mío. Sí, la no, verdad, es la cierto, verdad. es cierto. Sí. Y sí que sana. Sí, la verdad. Al menos a mí Alivia un me- montón. Sí, sí, alivia un poder montón. sacar. Sí, Poder. porque es como que se termina el ciclo de la Y emoción. sí, lo largás, si no está en algún lado como Sí, una, como porque es una, cierto como que una es baliza, difícil. que en cualquier momento Sí. Exactamente. está en Es alerta hasta cierto, que sí, revienta. al menos para mí es cierto que resulta a veces difícil Y claro, a todos. confrontar, no sé si confrontar es la palabra, Sí, sí, a es- la persona, Y sí, por lo que decía Por todo lo que nos pasa a de, todos. Y de porque no uno dañar, se censura un o poco, del miedo. lógico. Sí, 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 totalmente. Totalmente. No, pero es muy aliviador. sí, claro que Aparte de eso que no decimos, es como que nos presta un montón de energía.
no nos damos cuenta, pero es una energía que se resta. Uno como que está haciendo el esfuerzo de funcionar con esa bolsa atrás, todos los días tratar de funcionar con esa cosa de emociones que tenés. No, y que se carga con poquito, porque Sí. ya la tenés. Claro, Sí. tal cual. Entonces por lo menos Tal alguna cual. vez tenés que vaciarla. Sí, corazón. Bueno, te saludo, Pato. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Y quería saber, Chao. Adiós. Me quedo hasta el lunes a la mañana. Saludos a tu padre. Muchísimas gracias. Porque en la mañana iba a hacer bien, y el próximo viaje, y el próximo será más o menos 5 o 6. tengo que reprogramar el fin de semana. Bueno, antes de la mañana vine a buscar acá el taller de hoy en la tarde, me enteré de la charla que voy, porque tengo un historial de enfermedades. Entonces quiero... Sería buenísimo. Sí, El domingo a la tardecita no podés. A las 6 de la mañana levantarse y sí. ya. Por ejemplo, a las 6 de la tarde que Y vinieras el además domingo. después de toda la semana. Dale, sí. ¿Querés? Como Que que no no funciona. Se me apagó la... ¿Me haces nombre? ¿Qué te reís? Que estás así, una atrás de la otra. O que me vea. Ay, mejor. Mi hermana mayor. Claro. Me hayan visto. Bueno, genial. ¿Y un teléfono? ¿Qué cosa? 44 02 78. Acá. ¿En la puerta del lado de madera adelante? Sí. La puerta de madera ahí, ahí atiendo. Ok. El domingo a las 6. A las 6. Dale, Flor. Bueno, yo te quería preguntar, porque como cosa instructiva fue espectacular. ¿Cómo continúo? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Hago un turno también? Y no sé qué es. Y bueno, por decir, si te despertó un montón de cosas esto y te das cuenta. Y bueno, si querés, el domingo en tardecitas después de las chicas te puedo atender. A ver, sería 18. Te voy a agarrar. 7 y media, no, sí, Cansadísimo. doy 6 turnos. Ah, bueno. 18, 7 y media, 19:30. Bueno, Sí, bueno. Piazza, ¿no? ¿Cómo te acordás? Bueno, de tela por ahí, ¿te acordás? No, me acordaba de vos. Ah, qué suerte. Porque me sonaba yo. Sí. Marisol, listo, Sí, perfecto. sí. Bueno. Bueno, el celular igual lo tenés. Y Sí, si lo surge tengo. alguna cosa. ¿Y Cualquier qué cosa te iba a me decir? avisas. Es que 1200. Sí, 1 hora y media más o menos calcula la Bueno. sesión. Bueno, dale, dale. Sí, me voy recontenta. Bueno, qué Sí. suerte. Sí, Sí, nos me queremos voy a conocer, claro. Sí, me hablas. Sí, está bueno. Que no te vas a quedar muy contento, porque después que yo lo vaya. No, yo estoy acostumbrada. No. La No, aparte, yo siempre digo que... carga que vas a tener. Vos te quedas agotada después de hacer el problema de todo el mundo. Sí, no me di cuenta. Salí liberada a decir, no tengo nada de todo lo que le pasa a nadie. No por eso, no por eso, sino porque es como que yo cuando estoy escuchando a la persona, ya estoy pensando cómo la saco de ahí. O sea, me quedo pobre, lo que le pasa, qué horror, no lo dejo claro. Bueno, ¿cómo? A ver, qué recursos, ¿Cómo lo trabajamos? Claro, Porque también no me o sea que ya sale con estoy toda con esta información. como que no me quedo pegada a la situación, sino está que bueno. pensando en la solución. Sí, está bueno. Entonces, por eso no me... Sí, está bueno, está bueno. Me parece que dejé prendido esto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué decís en la puertita del frente? La puerta, al lado del portón vas a ver un...